por ahí activar la cámara, si quieren hacerlo no hay problema, va a ser más ameno el seminario. Bueno, como ustedes ya sabían, hoy estamos conectados para dar principalmente lo que es paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Un tema que por ahí no fue abordado por completo en la unidad de arritmias y en el taller tampoco lo trabajamos muy a fondo, como ustedes ya saben. Por ahí lo dimos muy por alto porque hoy teníamos el seminario. Así que bueno, dando honor al horario, vamos a empezar. A ver si puedo presentar pantalla. No me está dejando. A ver. ¿Cómo puedo hacer para presentar el Power? ¿Alguien sabe? Porque hago clic en la flechita, pero no Tommy, me da la opción. presentar ahora y anda a presentar solo ventana. Y elegí la del Power. La ventana. Claro, pasa que no me aparece el Power para seleccionarlo. ¿Lo tenés abierto? Sí, Abrilo, pero ponelo que ocupe toda tu pantalla. Y tabea para que. Para el Meet y buscar presentarlo de nuevo. ahí está, ahí está. Ahí se ve. Sí. Sí, se ve. Sí, sí. Genial. Bueno, ahí lo puse más grande, ¿puede ser? No, ahí vemos la pantalla sola, sin la presentación, digamos. Si O sea, querés que se vea completo, tenés que poner presentar compartir pantalla entera, creo. Bueno, lo dejamos así y vamos viendo. De última lo modifico acorde al corrido del seminario. Ustedes cualquier cosa, si se traba o dejan de ver la diapositiva, me avisan. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Cambiar de diapositiva a ver si ¿Ahí se cambia? se cambia. Genial. Bueno, como les dije, hoy vamos a ver paro cardiorrespiratorio. No sé qué idea tienen sobre el tema, si han leído algo, si es la primera vez que se enfrentan a este tema. El que quiera participar. Yo estuve viendo un video del hospital militar. Lo que no me había quedado muy claro era cuánto tiempo, por ejemplo, podemos estar reanimando a alguien cuando entra, digamos, en historia, por ejemplo. Eso. Bueno, por ahí vamos a dejar las preguntas para el apartado de preguntas, al último del seminario, y ahí vamos viendo, ¿sí? Pero para empezar, con un poco de estadística, saber, digamos, que el paro cardiorrespiratorio es una causa muy frecuente de muerte a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? Se dice que la estadística de nuestro país, cada 15, 20 minutos muere una persona por una muerte súbita, ¿sí? Entonces, a partir de eso se desglosan distintas estadísticas. Sabemos que menos del 40% de los adultos que reciben un RCP por personas sin experiencia médica pueden sobrevivir, ¿sí? La tasa de sobrevivencia es muy baja. Y en menos del 12% se utiliza un DEA antes de la llegada del servicio de emergencias médicas, ¿sí? Todos saben lo que es un DEA, ¿no? Sí, ¿Qué es un DEA? desfibrilador externo automático. Muy bien. Entonces, en menos del 12% se lo utiliza, ¿sí? Antes de la llegada del servicio de emergencia. O sea, de esto se desprende que si comenzamos a utilizarlos mejor, vamos a aumentar la tasa de supervivencia. A nivel extrahospitalario, fíjense que el nivel de supervivencia en un paro cardiorrespiratorio es bajísimo, del 2 al 10%, ¿sí? Y a nivel intrahospitalario es del 20%. Obviamente, como seguramente yo creo que lo sospechan, las causas más frecuentes son las cardiovasculares, dentro de ellas la enfermedad coronaria o los síndromes coronario agudo con elevación del ST, son la vedette dentro de estas causas más frecuentes, ¿sí?
Y abajo puse a manera de recordatorio, es muy importante que tengamos en cuenta que hace muy poco tiempo se aprobó la ley de prevención de muerte súbita. ¿Estaban al tanto de eso ustedes o no? Sí. Se habló mucho de esta ley por el tema de Fernando, por el tema de la chica que le hizo RCP. La ley esta contempla, digamos, a todas las personas que hagan RCP, si lo hace bien o mal, digamos, que esté cubierta, digamos, porque no le hace más daño. Y habla Muy también bien. sobre el tema del DEA y eso. Claro, digamos, lo más importante que destaca la ley es que en todo espacio público o privado donde haya un conglomerado poblacional mayor a 1000, debe haber un DEA, ¿sí? Y lo otro que dice, que es relacionado a lo que decía Facundo, es que no hay peor RCP mal realizado que el que no se hace, ¿sí? En eso estamos todos de acuerdo. Por ahí traía a colación lo de la ley, que me parece muy importante que lo conozcamos, más que nada en relación a lo que estamos hablando de que en menos del 12% se utiliza un DEA, ¿sí? Y la importancia de saber utilizarlo. Bien. ¿Cambió de diapositiva ahí? Sí, Sí. sí, cambia. Bien. Bueno, para entrar de lleno en lo que es paro cardiorrespiratorio, debemos empezar primero con lo que es el soporte vital básico, ¿sí? La mayoría de ustedes, cuando se reciban en breve, en 1 año, 2 años, lo primero que van a hacer es trabajar en emergencias médicas, ¿sí? En la ambulancia. Entonces se van a encontrar, o no, dependiendo de la suerte de cada uno, con una situación de paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, ¿sí? Entonces hay ciertos ítems que quizás algunos ustedes dirán, es sabido, pero bueno, todos hay que resaltarlos. Ante una situación de paro extrahospitalario, lo primero que tenemos que hacer es la seguridad de la escena, ¿sí? No podemos empezar a manejar un paciente con paro si la escena no es segura, porque corremos riesgos nosotros mismos. Por ejemplo, un accidente en la vía pública. Es decir, yo no puedo estar reanimando o haciendo tareas de reanimación si la calle no está cortada, por ejemplo, ¿sí? Porque me van a pasar por arriba. Después, por ejemplo, una situación de un paro cardiorrespiratorio relacionado a algún evento tipo catástrofe, inundación, lo que sea, yo tengo que asegurar la escena para poder de manera segura tanto para mí como para el paciente, ¿sí? Estos son ítems de manera didáctica, pero se hace todo en simultáneo. Después, estimular a la víctima, es decir, yo tengo que tratar de ver si el paciente responde, decirle, hola, ¿cómo te llamás? ¿Me escuchás? Digamos, estimular a la víctima para ver si responde a algún estímulo, ¿sí? Si yo veo que la víctima o el paciente, mejor dicho, no responde, voy a activar el servicio de emergencia, voy a llamar, ¿sí? Voy a llamar al 107, en el caso de acá de Concepción del Uruguay, y lo voy a llamar de urgencia. Y voy a solicitar un DEA. ¿Cuál? El más cercano, depende de donde esté. Si es una institución, como le decía, lo que dice la ley, pública o privada, lo debe de tener, ¿sí? Ahora, si ocurre en el medio de la calle, en la plaza, bueno, hay que buscar el más cercano. Y acá cobra relevancia la importancia de nuestra voz, ya sea nuestra en nuestro rol de profesional de la salud o alguien quizás no capacitado en delegar tareas, ¿sí? Yo no puedo ir a buscar el DEA y dejar el paciente en la vereda, no, tengo que gritarle a alguna persona que cruce por el lugar y decir, buscame el DEA al banco, a cualquier institución donde yo sepa que van a tener un DEA, ¿sí? Tengo que delegar ahí, tengo que decir, buscame un DEA. Una vez que hago eso, voy a evaluar el pulso y la respiración del paciente, ¿sí? Tengo que constatar la ausencia de pulso y de respiración espontánea. Una vez que yo constato eso, comienzo el RCP de manera precoz y efectiva. ¿Todos han hecho RCP alguna vez? ¿En algún simulador? Supongo que sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo es la técnica de RCP? Uno que la diga. 30 compresiones y 2 Bien, ventilaciones. esa es la frecuencia, pero la técnica. ¿Dónde hago la maniobra? ¿De qué forma? Al lado del paciente se localiza la apófisis sifoides y por ahí se suma 2 centímetros, se hace poniendo 2 dedos por encima. Donde termina los 2 dedos se pone el talón de la mano hábil
y la otra abrazando, digamos, la mano hábil y sobre encima de esa mano con los codos extendidos y tirando el cuerpo, digamos, el peso, hacemos las compresiones sobre una base firme. Si, por ejemplo, si está en una cama, yo lo tengo que bajar al piso y así. Muy Y bien. hay frecuencia de que dice la compañía 30 compresiones. 120 compresiones por minuto. Exacto. Siempre tiene que ser sobre una base rígida, porque si no es ineficaz. Y siempre, digamos, la profundidad que dice la literatura son de 5 a 6 centímetros. Eso no lo podemos constatar de manera óptima, pero tiene que ser de una profundidad adecuada para que sea eficaz. Lo otro es muy importante, que antes de que me olvide, fíjense la imagen que coloqué en la parte superior, la maniobra de elevación del mentón. ¿Sí? Todos saben de qué maniobra les estoy hablando, ¿no? La maniobra cabeza-mentón. Y la elevación, porque todos saben que cuando tenemos un paciente en estas condiciones, la lengua desciende y obstruye la vía aérea. ¿Sí? Eso en el caso de que seamos dos manejando al paciente, uno se tiene que encargar de esa variable, ¿sí? Mientras el otro sigue la reanimación. Cuando me traen el DEA, ¿sí? El desfibrilador que pedí, ahí básicamente lo voy a conectar. ¿Todos han usado un DEA alguna vez en los simuladores? No. No. Sí, Nadie No. tuvo la Sí, sí. práctica. sí. En primer año dan el curso de RCP avanzado. Lo vimos en el curso, pero no lo usamos. Lo vimos nomás. Bueno, A mí se empezó a usar hace 2 años. Hace poco tiene un DEA de práctica. bueno, Hay Bueno. un DEA en la facultad y se dejó de usar y eso se usa de práctica. perfecto. Básicamente el DEA es un desfibrilador automático que nos va a hablar, tiene una voz y tiene 2 electrodos a conectar para el paciente, ¿sí? Uno en el ápex y el otro en el esternón, y lo que va a hacer es detectar un ritmo desfibrilable, que eso lo vamos a hablar más adelante. Si detecta un ritmo desfibrilable, lo que va a decir es que iniciemos la descarga, ¿sí? Es básicamente apretar un botón. Tiene 2 botones solamente, uno de apagado y encendido y el de la descarga. Cuando nos dice aplicar descarga, aplicamos la descarga y obviamente nos alejamos del paciente porque nosotros no queremos recibir la descarga, ¿no? Pero básicamente el funcionamiento del DEA es ese. O sea, nos va dando de manera verbal las instrucciones que tenemos que realizar cuando el paciente tiene un ritmo desfibrilable. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta, si por accidente recibiéramos el impulso del DEA, ¿nos produciría algo, digamos, un problema cardíaco o no? Sí, o sea, básicamente vas a recibir la descarga para un paciente en paro, que lo cual no debería pasar. ¿Con cuántos joules más o menos tiene el DEA? Porque Eso lo había hace- visto que había uno monofásico y bifásico. No, en realidad los monofásicos, bifásicos son los desfibriladores que están en los carros de paro, en el hospital. El DEA lo hace de manera automática. ¿Otra duda? ¿O paso a la otra diapositiva? ¿Se utiliza actualmente lo de la respiración boca a boca o ya se dejó de usar por el tema del COVID? Bien, buena pregunta. Ya me lo estaba olvidando. La realidad es que desde antes de la pandemia por COVID-19, muchos estudios han evaluado la eficacia de la maniobra de respiración boca a boca en conjunto con la reanimación cardiopulmonar. Lo que concluyen los estudios es que no hay resultados significativos en que aumente la tasa de supervivencia, ¿sí? Con la respiración boca a boca. O sea que si no la hacemos, no está mal, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que priorizar es el masaje cardíaco, porque tenemos que priorizar la perfusión tisular, que eso lo vamos a hacer con el masaje cardíaco. Después llegó la pandemia, obviamente, y ahí completamente se comenzó a desaconsejar esa maniobra. Pero ya desde antes, como les digo, hay estudios que no encontraron resultados significativos en un aumento en la supervivencia en si hacemos o no la respiración boca a boca. ¿Quedó claro eso? Siempre tenemos que priorizar
el masaje cardíaco. Ok. Bueno, esto es lo que más o menos hablamos o acabamos de hablar cuando hacemos el masaje cardíaco, el RCP. Nosotros tenemos que hacerlo con una frecuencia determinada, que es lo que dijo Facundo hoy, si mal no recuerdo, que es de 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 a 6 centímetros en el adulto, ¿sí? Tiene que haber una descompresión completa sin separar nuestras manos, digamos, del plano anatómico. O sea, no podemos separar las manos cuando hacemos la fase de descompresión, porque perdemos el punto de referencia anatómico y además hace más ineficaz la maniobra, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del masaje cardíaco? Fíjense, acá, no sé si ven la flechita del mouse. Básicamente, Sí. perfecto. Básicamente es asegurar una perfusión a los dos órganos nobles más importantes en esta situación, que es corazón y cerebro, ¿sí? Nosotros cuando hacemos el mejor RCP, en el mejor de los casos vamos a tratar de direccionar un 20% de flujo al miocardio y un 30-40% de flujo al tejido cerebral, ¿sí? Por eso la importancia de que sea eficaz la maniobra. Y obviamente en el último punto, como puse acá, se puede rotar cada 2 minutos. Digamos, es una maniobra que agota al profesional de la salud. Y si estamos cansados, dejamos de hacer de manera correcta la maniobra, deja de ser eficaz. Entonces, por eso es recomendable cada 2 minutos rotar la persona que esté haciendo el RCP. ¿Sí? Hasta ahí el soporte vital básico, Ulises. ¿Sí? Tenemos un paciente, como vimos acá, que en la vía pública está sufriendo un paro. Tenemos que evaluar todos estos ítems: seguridad de la escena, estimular a la víctima, llamamos al servicio de emergencia, solicitamos un DEA, evaluamos pulso y respiración, constatamos de esa forma que el paciente está en paro, aseguramos la vía aérea con la maniobra de elevación del mentón, comenzamos el RCP precoz y cuando nos dan el DEA, en el caso de que se detecte un ritmo desfibrilable, se hace la desfibrilación de manera precoz. Y acá les puse cómo es un RCP completamente eficaz. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de soporte vital avanzado, ¿sí? ¿Qué es el soporte vital avanzado? Cuando el paciente llega al hospital, ¿sí? O ya estaba en el hospital y sufre un paro en la internación, ¿sí? Siempre, como hicimos en el taller de arritmias, le recalco la importancia del monitor multiparamétrico, porque es nuestra guía de todas las variables y constantes del paciente, ¿sí? Principalmente frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la TA no invasiva, temperatura, ¿sí? Son todas las variables que yo debo tener en cuenta y seguirlas durante todo el procedimiento. Bueno, acá básicamente lo que les coloqué es el algoritmo que es del Colegio Americano. La última actualización fue del 2020, donde de manera algorítmica les explica cómo actuar ante un paciente con paro cardiorrespiratorio. Esto va a estar desglosado a lo largo de la clase, que es lo que vamos a ir hablando, digamos, si tenemos un ritmo desfibrilable o no, ¿sí? Y qué hacemos en cada uno. Esto ustedes lo tienen, ¿no? La guía del Colegio Americano. No. Hay un libro de emergencia y urgencia en donde todo esto está muy bien explicado y sigue las guías internacionales. Yo veo después la forma Nadie para lo hacerlo subió, llegar. pero en internet está. Perfecto, perfecto. Bueno, continuando con la parte del soporte vital avanzado, cuando nosotros conectamos al paciente al monitor, básicamente nos vamos a encontrar con dos caminos, ¿sí? Con ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables, ¿sí? En los desfibrilables tenemos la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, ¿sí? Fíjense que taquicardia ventricular, por ahí lo charlamos un poco en el taller de arritmias, es una frecuencia ventricular, en este caso monomorfa, por la morfología de los QRS, ¿sí?
es una frecuencia cardíaca que en general siempre es mayor a 150, 180 latidos por minuto, ¿sí? En el caso de de la polimorfa, vamos a tener QRS que no coinciden en su morfología, ¿sí? Y la otra opción es la fibrilación ventricular, que es un ritmo totalmente caótico, anárquico. No tenemos y tampoco podemos detectar un QRS con alguna morfología, no podemos detectar nada, por eso es un ritmo anárquico, ¿sí? Y después tenemos los ritmos no desfibrilables, que ahí tenemos dos variantes, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? La asistolia, fíjense, la vamos a detectar como una línea irregular, nunca debe ser totalmente isoeléctrica, porque si nosotros tenemos una línea totalmente isoeléctrica, quiere decir que algo está mal, algún electrodo está mal conectado, tenemos que chequear el monitor, digamos, nunca debe ser isoeléctrica. O sea, la asistolia siempre tiene que ser una línea irregular sin complejos, ¿sí? Lo otro que se puede hacer, que incluso la literatura lo describe, es aumentar la ganancia del voltaje de los electrodos. ¿Por qué? Hay muchos casos, o no sé si muchos, pero algunos casos, en donde nuestra primera imagen es una asistolia, pero si aumentamos la ganancia de los electrodos, esa asistolia se transforma en una fibrilación ventricular, ¿sí? Y eso ocurre porque no estaba llegando suficientemente voltaje a la derivación, ¿sí? Entonces, a veces hay que tener en cuenta esa variable. Y en contrapartida, dentro de los no desfibrilables, tenemos la actividad eléctrica sin pulso. A ver, ¿qué es la actividad eléctrica sin pulso? Es cualquier actividad eléctrica electrocardiográfica en un paciente sin pulso, ¿sí? Y digo sin pulso, que es lo que ustedes tienen que evaluar, y principalmente pulsos centrales, ¿sí? ¿Cuáles son los sitios donde ustedes van a evaluar pulsos centrales? ¿El pulso calotidio? Principalmente, ¿sí? Porque si buscamos pulsos periféricos, nosotros en un paciente con paro cardiorrespiratorio, la situación hemodinámica va a hacer que los pulsos periféricos sean débiles o indetectables, ¿sí? Entonces, fundamentalmente pulsos centrales vamos a buscar. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, Tommy. En la Sí. taquicardia ventricular, en la guía le dice taquicardia ventricular sin pulso. O sea, si tiene no lo sentimos. Exacto. Esa es muy buena pregunta. En la taquicardia ventricular tengo que constatar la ausencia de pulso, porque puede ocurrir en algunos pacientes que yo esté objetivando una taquicardia ventricular y el paciente tenga pulso. ¿Por qué ocurre eso? Puede ser algunos casos, por ejemplo, pacientes con trauma por arma penetrante, por arma de fuego, en donde el paciente tiene una taquicardia ventricular pero con pulso. Eso es secundario a un mecanismo compensatorio de aumentar la perfusión tisular, ¿sí? Es muy importante en cualquiera de los 4 ritmos constatar la ausencia de pulso, ¿sí? Nunca se le olviden a eso. ¿Y qué pulso? Centrales, principalmente carotidio. Bien, entonces, entrando de lleno con los ritmos desfibrilables, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular, vamos a ver cómo procedemos, ¿sí? Nosotros vamos a empezar con el RCP mientras se prepara el desfibrilador, ¿sí? Una vez que está preparado, vamos a realizar la desfibrilación y ahí tenemos dos opciones. Podemos tener desfibriladores monofásicos o bifásicos, de acuerdo al que tengamos a depender la carga que utilicemos. Una vez que aplicamos la descarga, fíjense que acá les puse cuidado con el oxígeno, porque el paciente, como vamos a charlar acá abajo, lo vamos a tener ventilado. Y si nosotros estamos en contacto, o mejor dicho, el oxígeno está en contacto a menos de 1 metro, cuando hacemos la descarga, tenemos riesgo de que básicamente explote todo, ¿sí? Entonces, cuando el que va a hacer la desfibrilación tiene que gritar que se despeje todo, ¿sí? Debemos alejarnos nosotros mismos y cualquier fuente de oxígeno, por lo menos a 1 metro de distancia, porque cualquier chispa que se genere puede generar una explosión, ¿sí? Entonces, por eso les resalté acá, cuidado con el oxígeno. Tenemos que alejarnos todos, dejar al paciente y alejarnos
se hace la descarga y después, como dice acá, reiniciamos inmediatamente el RCP. ¿Por cuánto? Por 2 minutos, ¿sí? Que son los ciclos que vamos a hacer en esos 2 minutos y ahí recién verificamos ritmo, nunca después de la desfibrilación, ¿sí? Seguimos con el RCP inmediatamente por 2 minutos y verificamos ritmo, ¿sí? Al mismo tiempo donde solicitamos un acceso venoso periférico para la infusión o la colocación de drogas que nosotros querramos utilizar, que es lo que vamos a charlar en las próximas diapositivas, ¿sí? Una pregunta. Sí. La descarga eléctrica del desfibrilador, ¿no puede dañar, digamos, las derivaciones del electrocardiógrafo que, digamos, detecta señales muy bajas de voltaje? No, porque básicamente donde vas a colocar las paletas del desfibrilador no debe haber nada, que son el sternón y el apex. Esas paletas tienen el nombre cada una de en qué sitio va cada una, ¿sí? Después, siguiendo con la ventilación, nosotros lo que vamos a utilizar es lo que dice acá, ambú bolsa máscara, que es esto que les puse acá. Disculpe. Entonces, ¿no está conectado el monitor mientras se hace la desfibrilación? Sí, está conectado. Lo que no tiene que estar en contacto es cualquier fuente de oxígeno y nosotros. ¿Estamos? Listo. Bien. Con la ventilación les puse acá la imagen del ambú bolsa máscara para los que no lo conocen, ¿sí? Lo debemos fijar correctamente. Cuando practicaron intubación endotraqueal, todos ya saben la maniobra de fijación, ¿está? Creo que ya la saben todos. Este mecanismo de oxigenoterapia nos va a permitir administrar oxígeno al 100%, porque por eso tiene bolsa reservorio, ¿sí? Debemos observar una mínima elevación del tórax durante la ventilación, cuando aplicamos la ventilación. ¿Y con qué frecuencia? Son 2 ventilaciones de 1 segundo cada una, cada 30 compresiones, ¿sí? Eso cuando estamos haciendo el RCP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con los ritmos no desfibrilables, que son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso? Básicamente ahí nunca se deja hacer RCP, al igual que en los ritmos desfibrilables, pero revaluamos ritmo y pulso cada 2 minutos y solicitamos la obtención de un acceso venoso periférico, ¿sí? Acá no vamos a desfibrilar, estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, acá a manera de resumen, nosotros cuando nos encontramos ante la situación de un paro cardiorrespiratorio, como les dije, nosotros vamos a tener 2 caminos, ritmos desfibrilables, como son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, donde nosotros lo que vamos a hacer es la descarga eléctrica, la desfibrilación, la maniobra de RCP y vamos a utilizar fármacos, ¿sí? Del otro lado de la vereda tenemos los ritmos no desfibrilables, que son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, donde vamos a hacer RCP, ¿sí? Y a utilizar fármacos, que es lo que vamos a charlar ahora. Y siempre vamos a ir teniendo en mente las causas reversibles de este paro cardiorrespiratorio en el paciente, ¿sí? Porque al paro cardiorrespiratorio lo provocó una causa, que es lo que tenemos que tratar de encontrar, porque cuando el paciente retorne a la circulación espontánea, ¿sí? Nosotros tenemos que encontrar esa causa tratable para que el paciente no haga un nuevo paro o no persista ese paro cardiorrespiratorio. ¿Qué fármaco vamos a utilizar en paro? Básicamente vasopresores y antiarrítmicos, ¿sí? Vasopresores fundamentalmente adrenalina. No voy a andar mucho en este tema, ustedes ya saben los mecanismos de acción, pero bueno, la adrenalina básicamente es agonista alfa-adrenérgico, lo que me va a generar vasoconstricción sistémica, y va a ser un agonismo beta 1 adrenérgico a nivel cardíaco, lo que me va a provocar un efecto cronoinotrópico positivo, que es lo que básicamente queremos. Después tenemos antiarrítmicos que podemos utilizar en situación de paro cardiorrespiratorio, como la amiodarona y la lidocaína, ¿sí? La amiodarona, como ustedes, bueno, vienen de la UP de arritmia, ya han visto antiarrítmicos y la clasificación, pertenece al grupo de clase 3, ¿sí?
lo que me va a hacer es un aumento de la duración del potencial de acción y del periodo refractario efectivo a nivel auricular y ventricular, ¿sí? Y la lidocaína, que actúa principalmente a nivel de los canales de sodio, lo que va a hacer es disminuir la despolarización, automatismo y excitabilidad, principalmente a nivel ventricular durante la diástole, con la ventaja de que no involucra el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Hay estudios donde aseguran que la amiodarona y la lidocaína aplicadas, o sea, la amiodarona o la lidocaína, mejor dicho, aplicadas después de 3 cargas, de 3 descargas en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular refractaria, mejoran la supervivencia a corto plazo, ¿sí? O sea, amiodarona y lidocaína fundamentalmente se van a usar cuando tenemos ritmos desfibrilables. Como charlamos recién, en asistolia y actividad eléctrica sin pulso, lo que vamos a utilizar es adrenalina en bolos de 1 miligramo, ¿sí? Cada 3 a 5 minutos durante todo el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Durante todo el tiempo que nosotros estemos haciendo maniobras de reanimación, vamos a hacer bolos de adrenalina cada 3 a 5 minutos. En los casos de ritmos no desfibrilables, como son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Cuando tenemos ritmos desfibrilables, como la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, podemos hacer adrenalina también en bolos de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿sí? Pero también tenemos la opción, después de la tercera descarga eléctrica, como les coloqué acá, de utilizar amiodarona, ¿sí? En bolos de 300 miligramos con 20 mililitros de solución fisiológica, perdón, y una segunda dosis de 150 miligramos después de la quinta descarga. Y otra opción es utilizar lidocaína, ¿sí? 100 miligramos en bolo y repetir un segundo bolo de 50 miligramos si es necesario. El último ítem es lo menos frecuente que vamos a encontrar cuando tenemos una torsión de puntas, ¿sí? Como ustedes ya saben, si leyeron en la parte de, en la UP de arritmias, cuando vieron arritmias ventriculares, la torsión de points corresponde a una taquicardia ventricular polimorfa. En el caso de que nos encontremos con eso, repito, muy poco frecuente, vamos a utilizar sulfato de magnesio 1 a 2 gramos diluidos en 10 mililitros de dextrosa y lo vamos a pasar en 5 a 20 minutos, ¿sí? Lo más importante de todo esto es que cuando vamos a utilizar fármacos, siempre lo vamos a pasar con 20 mililitros de solución fisiológica y vamos a elevar el miembro donde aplicamos la droga endovenosa durante 20 segundos. ¿Para qué? Para facilitar la llegada de la droga a la circulación a nivel cardíaco, mejor dicho, ¿sí? Que lo hablamos en el taller de arritmias cuando hablamos del manejo de una taquicardia supraventricular cuando utilizamos adenosina. ¿Lo recuerdan, no? Sí. Muy bien. Una pregunta. Sí. ¿La torsión de punta se presenta el paciente en paro con ese electro o la torsión de punta después deriva en una fibrilación ventricular? Puede ser las dos opciones. Puede ser que el paciente haga de manera súbita una torsión de puntas o que una taquicardia ventricular monomorfa derive en una fibrilación ventricular o en una torsión de puntas, o que una fibrilación ventricular se transforme en una torsión de puntas, ¿sí? Pero repito, es lo menos frecuente de ver. O sea, a ustedes lo que más les tiene que quedar en claro es el uso de adrenalina y amiodarona, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Gracias. Bien. Bueno, a manera de resumen en esta imagen, lo que les resalto, la importancia de los roles que va a ocupar cada uno y de la importancia de que haya un líder que verbalice y comunique cada paso a seguir, ¿sí? Porque en una situación de paro cardiorrespiratorio nosotros nos encontramos en un shock room donde va a haber 6, 7 personas, ¿sí? Y usted imagínense la situación que de por sí es caótica, no pueden estar las 5, 6 personas que estén ahí haciendo cada uno lo que quiere o todos dando órdenes. No, tiene que haber un líder, ¿sí? El más capacitado en estas situaciones, que delegue trabajo, ¿sí? Por eso el líder generalmente se coloca en la cabecera del paciente, se encarga de la ventilación, ¿sí? Va a delegar a quién va a hacer el masaje cardíaco, va a delegar quién se va a encargar de programar y realizar la desfibrilación, le va a solicitar,
puntualmente a un enfermero o a cualquier profesional que esté ahí que coloque un acceso venoso periférico o en el mejor de los casos 2, ¿sí? Siempre se prefieren los accesos venosos, ¿sí? En caso de que no se obtenga ninguno, no se pueda obtener, está validada la opción de una vía intraósea, ¿sí? Pero siempre vamos a utilizar accesos venosos periféricos, ¿sí? Y obviamente le va a delegar a otra persona que esté totalmente a cargo, o si somos pocas personas, que uno se encargue además de ver el tiempo, ¿sí? Porque todo paso a seguir corresponde a determinado tiempo, como ya vimos. La maniobra de RCP, el masaje cardíaco durante 2 minutos, se evalúa, ¿sí? Realizo la descarga en caso de ritmo desfibrilable, sigo el RCP durante 2 minutos, puedo pasar fármacos, como vimos recién, adrenalina cada 3 a 5 minutos, ¿sí? Entonces el tiempo es fundamental, porque yo no puedo perder de vista el tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Chicos. Sí, sí. Sí, Ahí sí. hicieron una pregunta en el chat. Ajá, escuché algo y... Dice, buenas noches, doctor. ¿Existe una dosis máxima establecida particular para la administración de adrenalina en vuelo, sea para casos desfibrilables o no desfibrilables? No, para la adrenalina ustedes la pueden repetir las veces que sea necesaria, ¿sí? Ahora en las siguientes diapositivas vamos a ver hasta cuándo vamos a hacer o persistir con las maniobras de reanimación, ¿sí? Pero la adrenalina yo la puedo repetir durante varios episodios o sustituirla por la amiodarona en el caso de los ritmos desfibrilables. La mayor importancia de todo esto, vuelvo a la diapositiva anterior, en el caso de que yo me involucre en esta parte de los fármacos de antiarrítmicos, lo importante es que yo continúe con uno solo. Yo no puedo hacer un primer bolo de amiodarona y después lidocaína. No, sigo con amiodarona. Si empiezo con amiodarona, sigo con amiodarona. Si hago lidocaína, sigo con lidocaína, ¿sí? No mezclo. ¿Estamos? Es muy importante eso, chicos. Tomás, tengo una duda. Yo leí en la revista española de cardiología que también se puede usar la vía intratraqueal para los fármacos. ¿Eso se usa acá? No es recomendable. O sea, vuelvo a repetir. La primera opción es acceso venoso. En el caso de que no se pueda, la intraósea. Pero siempre vamos a preponderar el acceso venoso. ¿Estamos? Espero que esta imagen de acá les resuma de manera clara la importancia de los roles que tiene que cumplir cada uno y la importancia del líder ante esta situación, porque como ustedes vieron, el algoritmo del Colegio Americano son pasos a seguir. Si yo sigo esos pasos, puede ser que yo tenga una buena respuesta en el paciente. Y yo no puedo saltearme pasos, no puedo hacer la infusión del medicamento en tiempo inequívoco, digamos, no puedo equivocarme en eso. Yo tengo que hacer todo según las guías. Si la guía me dice son 2 minutos de reanimación con masaje cardíaco y evalúo ritmo, hago 2 minutos, ¿sí? Y evalúo ritmo. Si ahí recién puedo hacer la descarga, hago la descarga. Si la adrenalina la puedo repetir cada 1 a 5 minutos, es cada 1 a 5 minutos. No la voy a hacer cada 10 minutos, ¿sí? Tengo que tener siempre en mente el tiempo. Y en todo shock room va a haber un reloj, siempre, un reloj de pared, para que nosotros nos guiemos y no nos perdamos durante todo ese trajín de procedimientos y maniobras a realizar, no nos perdamos en el tiempo, ¿sí? Siempre recuerden eso. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna otra duda? Sí, una duda. En el caso de que estamos dando adrenalina, por ejemplo, y pasamos a dar amiodarona, ¿también se sigue dando adrenalina o se deja atrás también la adrenalina? Y ahí, si vos haces amiodarona, haces el primer bolo de 300 miligramos, después podés hacer el segundo, como vimos recién, ¿sí? Y después evaluás cómo sigue el paciente, digamos. Si vos llegaste al segundo bolo de amiodarona, es porque pasó cierto tiempo prudencial y donde ahí nos vamos a replantear si seguimos o no, que es lo que vamos a ver en un rato, hasta cuándo seguir, ¿sí? Bien.
Otra pregunta que es muy frecuente y que tenemos que preguntarnos nosotros mismos es ¿cuándo vamos a asegurar una vía aérea definitiva en el paciente? ¿Cuándo le vamos a intubar? La realidad es que la literatura y los trabajos de investigación lo que dicen es que no está establecido el momento óptimo, ¿sí? Por ahí el Colegio Americano establece en el algoritmo cuándo hacerlo, pero en general no hay un tiempo determinado en el que yo tenga que intubar al paciente. En general, si el paciente, como dice acá, que se los puse en el segundo ítem, si está ventilado adecuadamente con el AMBU, quizás no es necesario intubarlo. ¿Por qué? Porque la intubación es un procedimiento operador dependiente. Tiene que ser alguien entrenado que lo haga, les diría, en 10 segundos, ¿sí? Porque yo no puedo perder tiempo y no puedo dejar de hacer maniobras de reanimación por intubar el paciente, ¿sí? Porque pueden pasar muchas cosas, que esa vía aérea sea difícil, que tenga un malampati, que el paciente no lo pueda intubar adecuadamente, que haga una intubación selectiva de un bronquio, ¿sí? Que intube el esófago. Por eso la intubación en estos casos la tiene que hacer el operador o el profesional que esté mejor entrenado, ¿sí? Porque durante el tiempo de intubación el paciente no va a estar recibiendo oxígeno, ¿sí? Y quizás, que no debería pasar, se deja de hacer compresiones cardíacas, ¿sí? Que eso no se debe hacer. La bibliografía dice que cuando intubo al paciente lo tengo que hacer en simultáneo durante el otro profesional está haciendo el RCP. O sea, imagínense intubar en esa situación. Si no estamos adecuadamente entrenados, no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque termina siendo el riesgo costo-beneficio no nos sirve en este caso, ¿sí? En el caso que logremos intubar al paciente, ¿sí? Ahí podemos ventilar y hacer las compresiones de manera simultánea. Ya no hacemos el ciclo de 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿sí? Ahí lo que hacemos son 8 a 10 ventilaciones por minuto. Pero la bibliografía aún avala, ¿sí? El hecho de hacerlo de manera separada, como si fuese una ventilación en un paciente no intubado, es decir, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Se puede hacer cualquiera de las dos formas. Si el que está encargado de la ventilación no se va a perder en los ciclos y frecuencias de las ventilaciones, lo puede hacer en simultáneo con las compresiones cardíacas. Si no, lo puede hacer cada 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, para intubar al paciente, ¿se Sí. usan las fármacos que se usan generalmente para intubar a una persona, a un paciente normal, corticosteroides y midazolam? En general no se usan, ¿sí? Porque el paciente, debido al estado hemodinámico y en general periférico, quizás no vamos a necesitar utilizar un bloqueante neuromuscular.
Chicos, ¿me escuchan? Sí. Se me fue el internet. Hoy estoy... Ahí se cortó de vuelta. Profe, pruebe a apagar su cámara porque a veces mejora los cortes cuando cortan la cámara. Bueno. Ahí está. Por eso no me llevo muy bien con la parte informática. Bien, ¿ahí están viendo de vuelta? Sí. Bien. ¿Hasta dónde me escucharon? Cuando dijo bloqueante neuromuscular. Ajá. Bueno, le había preguntado si quedó claro eso, digamos. Va a depender, en general no los voy a utilizar, pero va a depender del paciente. Si yo tengo un paciente que no me permite por alguna de las variables de la intubación realizar el procedimiento, ahí lo voy a utilizar, pero en general no, ¿sí? La semana pasada hubo un colega que tuvo un paciente en paro secundario, un síndrome coronario, y realizó la intubación sin utilizar la succinilcolina, ¿sí? ¿Se escucha por las dudas? Porque no siento ruido y quizás Sí, se corta. escucha bien. Ah, está, Sí, perfecto. se escucha bien. Bien, bien. Bueno, sigamos. Y acá la pregunta del millón, ¿hasta cuándo vamos a continuar? ¿Sí? ¿Hasta cuándo vamos a seguir las maniobras de reanimación? Todas las maniobras. Y acá están estas tres situaciones que si ustedes quieren llamarle criterios o como ustedes quieran, digamos, ¿cuándo vamos a dejar de realizar tareas de reanimación? Cuando tenemos una asistolia durante más de 20 minutos de RCP avanzado, cuando tenemos ausencia de retorno a la circulación espontánea en 30 minutos, ¿sí? De RCP avanzado, o cuando hay un agotamiento del profesional, ¿sí? Porque puede pasar que estemos en un lugar donde no somos 5 o 6 personas para hacer las tareas de reanimación y seamos solamente 2, ¿sí? O uno solo, en el peor de los casos. Entonces vamos a seguir hasta que tengamos la suficientemente energía para realizar las tareas, porque, digamos, si estamos cansados, las maniobras de reanimación son ineficaces, eso queda más que claro. Ahora, ¿cuándo vamos a intentar prolongar las tareas de reanimación? Cuando es un paciente joven, cuando tenemos una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular persistente, o cuando identificamos la causa reversible, ¿sí?, del paro cardiorrespiratorio. ¿Quedó claro esto? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá de la parte de el manejo del paro? Chicos. No, profe. Bueno. Bien, después tenemos la parte de los cuidados post-paro, ¿sí? Que básicamente los cuidados post-paro involucran las tareas que van a dirigirse a optimizar la función cardiopulmonar y la perfusión tisular principalmente, ¿sí? Es lo que más me interesa. Obviamente voy a seguir con un control constante de todos los parámetros y variables del paciente, ¿sí? Vamos a seguir evaluando las causas reversibles y probables de ese paro cardiorrespiratorio a fin de corregirla, ¿sí? Y obviamente vamos a trasladar al paciente al servicio que corresponda. Si el paciente retorna a circulación espontánea e identificamos la causa probable, ¿sí?, lo vamos a manejar de manera interprofesional en una unidad cerrada con los profesionales correspondientes. Por ejemplo, si se trata de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, obviamente el paciente va a seguir en hemodinamia, ¿sí? No va a seguir en el shock room. Si es un paciente que el paro cardiorrespiratorio es secundario a un shock séptico, va a seguir en terapia intensiva, ¿sí? No lo vamos a llevar a la sala de clínica médica. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo vamos a evaluar las causas reversibles? Bueno, hay una premisa que son las 5H y las 5T, o las 5T y las 5H, que nos ayudan, ¿sí?, a manera de memoria, de recordar
la mayoría de las causas reversibles de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Dentro de la 5T tenemos la trombosis coronaria, que sería el síndrome coronario agudo con elevación del ST, trombosis pulmonar, que sería el TEP, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión e intoxicación, ¿sí? Tóxicos. Después tenemos la 5H, que básicamente son la hipovolemia, la hipotermia, la hipoxemia, la hipo o hipercalemia, y bueno, el ion hidrógeno hace referencia a la acidosis, ¿sí? Las últimas bibliografías o en los últimos años han agregado una sexta H, por así decirlo, que es la hipoglucemia, ¿sí? Pero bueno, no toda la literatura y los papers lo toman en cuenta, algunos sí y otros no. ¿Esto lo habían Yo visto alguna vez? había leído que también se agregaba otra T que era traumatismo. Sí, pero eso ya entra dentro de lo que es el paciente politraumatizado. En realidad, lo que más se relaciona a traumatismo, en este caso, es neumotórax a tensión, secundario de algún traumatismo de tórax, por ejemplo, ¿sí? Pero no un paciente, digamos, en un accidente vía pública, auto, por ejemplo. Eso no, porque entra dentro de lo que es un paciente politrauma, porque ahí ya identificás la causa, ¿sí? Bien, ¿quedó claro esto? Sí. Bien. Ahora vamos a hablar mínimas cosas de algunas de estas causas reversibles, ¿sí? Obviamente la primer causa y la más frecuente de todas, tanto a nivel extrahospitalario como intrahospitalario, pero más frecuentemente fuera del hospital, la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio va a ser la trombosis coronaria o el síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿sí? Si yo tengo un paciente con paro cardiorrespiratorio, estoy realizando todas las tareas de reanimación que charlamos hace un ratito, el paciente retorna a circulación espontánea, le hacemos un electro o en el mismo trazado del monitor aparecen supradeniveles del ST, ¿sí? Obviamente ese paciente está cursando un síndrome coronario agudo con elevación y necesita un cateterismo de urgencia, ¿sí? O sea, nosotros identificamos la causa posible del paro, que en este caso sería el síndrome coronario agudo, realizamos los cuidados posparo y el paciente se va a hemodinamia, chicos, ¿sí? No va a seguir en el shock room. Necesita un cateterismo de urgencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el paciente, digamos, retorna a la circulación espontánea, pero no detectamos isquemia o lesión aguda que nos haga sospechar de un síndrome coronario agudo? Bueno, ahí tenemos que descartar causas cardíacas y extracardíacas también, ¿sí? Dentro de las cardíacas tenemos que descartar secuelas de infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que descartar yo un infarto antiguo? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por la barrera anatómica que implica la cicatriz o la conducción cardíaca? Muy bien, exacto. Esa zona de fibrosis básicamente es la puerta de entrada para que se genere un mecanismo de reentrada o una taquicardia ventricular, ¿sí? Entonces, si yo a ese paciente le hago un electro o en el monitor veo ondas Q, por ejemplo, tengo que sospechar que ese paro cardiorrespiratorio fue secundario a ese infarto antiguo, ¿sí? O si no veo ondas Q, puedo ver una imagen cardíaca, por ejemplo, una tomografía, una resonancia magnética, ¿sí? Donde yo detecte zonas de fibrosis. Ahora, supongamos que descartamos, ¿sí? Hallazgos de infarto agudo de miocardio previo, tenemos que descartar miocardiopatías, ¿sí? Ustedes cuando vieron en la UP de miocardiopatías, por ejemplo, en la hipertrófica, ¿cuál era la manifestación clínica más probable? El síncope. Sí, puede ser episodios reiterados de síncope, pero ¿qué puede pasar? Que sea la única manifestación de ese paciente. ¿Se les ocurre?
disnea o dolor. No. La muerte súbita, chicos. Paciente con miocardiopatía hipertrófica, la primera manifestación que puede hacer es la muerte súbita. Entonces, yo le hago el electro al paciente y veo signos electrocardiográficos compatibles, ¿sí? A ese paciente, obviamente que lo voy a pasar a unidad coronaria y seguramente lo que va a necesitar es un CDI, un cardiodefibrilador implantable. ¿Estamos? Ese sería el tratamiento definitivo, no importa. Ustedes lo que tienen que saber es pensar la causa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Después hay otras causas cardíacas, por ejemplo las canalopatías, ¿sí? Dentro de ellos Brugada, ¿sí? Síndrome de Brugada o síndrome QT largo, ¿sí? O puede ser que esté normal. En esos casos hay manejos específicos que obviamente se hacen eh, en el servicio de cardiología. En el caso del QT se establece un algoritmo de si es un QT largo o normal y en base a eso la terapéutica. En los QT largos generalmente se puede optar por isoproterenol o entre otros fármacos y en el caso de un QT normal generalmente se piensa en causas isquémicas aún, ¿sí? Pero bueno, ahí no traté de no andar mucho porque no es acorde a lo que tienen que saber ahora, ¿sí? Ustedes tienen que saber y pensar en estas causas. ¿Estamos? Bien. Bien, ahora vamos a pensar en causas que quizás pueden ser cardíacas o pueden ser extracardíacas, ¿sí? Para eso yo tengo que ser un médico donde haga una buena anamnesis, ¿sí? No tanto al paciente, porque el paciente no va a estar en condiciones, pero sí saber si hay un familiar cercano o alguien que me pueda dar datos del paciente, donde yo pueda sospechar otras cosas, ¿sí? O en el examen físico, ¿sí? Entonces, fíjense acá que yo me pregunto, ¿tiene el antecedente de un infarto, intervención coronaria, miocardiopatía? ¿Tuvo dolor de pecho? Todo eso a mí me va a hacer sospechar, ¿sí? Si todo eso ocurrió antes del paro o si tiene el antecedente de. Ahora, ¿qué otras cosas me importan? Por ejemplo, patologías coagulopáticas, ¿sí? Que me predispongan a la hemorragia, trauma de tórax, varices esofágicas, úlcera gástrica duodenal, ¿sí? Fundamentalmente perforada, si tuvo hematemesis o melena, ¿sí? ¿Por qué me importan esas causas? ¿Qué me pueden generar? ¿Qué causa de paro reversible me pueden generar? Hipovolemia. Hipovolemia, ¿sí? Shock hipovolémico. ¿Qué otra cosa tengo que descartar? Antecedentes de enfermedad renal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué parte de la enfermedad renal crónica o aguda me puede generar un paro cardiorrespiratorio? Una acidosis. Bien, Ahí pone. acidosis o un trastorno hidroelectrolítico, ¿sí? Muy bien. Tengo que preguntarme si el paciente ingirió alguna droga ilícita, ¿sí? O si generalmente es consumidor, ¿sí? De drogas ilícitas, obviamente. Me tengo que preguntar si es un paciente oncológico, ¿sí? Si tiene antecedente un viaje prolongado de una inmovilización por cirugía traumatológica en miembros inferiores, antecedentes de TBP, o si está en tratamiento con anticoagulantes orales o en terapia de reemplazo hormonal. Fíjense todo lo que me tengo que preguntar. ¿Esto a qué me va a orientar todo este apartado? A un TEP. A un TEP, ¿sí? A un tromboembolismo pulmonar. Y obviamente me voy a preguntar si hubo un trauma, ¿sí? Que me oriente a un neumotórax a tensión, por ejemplo, o a un taponamiento cardíaco. Bien, ahora, supongamos que nosotros tenemos al paciente y hallamos la causa con la clínica, que yo no les puse acá, a fin de motivarlos a seguir leyendo, de un taponamiento cardíaco. Sospechamos un taponamiento cardíaco, ¿sí? Tenemos la famosa tríada de Beck. ¿Cuál es el manejo? Tengo el perro acá. Espérenme un segundito.
ahora sí, ya encerré a la bestia. Bien, bueno, estábamos hablando de taponamiento cardíaco, ¿sí? Nosotros detectamos la clínica del taponamiento, que se resume en la tríada de Beck. El tratamiento definitivo es la pericardiocentesis, que en general se hace ecoguiada, ¿sí? Guiada por ecografía. Bien. Otra opción es que tengamos un neumotórax a tensión, dentro de las causas está descrita, ¿sí? Tenemos la clínica del neumotórax. La causa más frecuente es por ventilación a presión positiva, pero puede ser secundaria a un traumatismo, ¿sí? En estos pacientes yo voy a ver un paciente que tiene alteraciones a nivel ventilatorio, tiene un tórax inestable, un movimiento paradójico o tórax asimétrico, ¿sí? Desviación de la tráquea, obviamente hallazgos radiológicos, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento? Puede hacer con un AVO 14, ¿sí? En el segundo espacio intercostal para transformar ese neumotórax hipertensivo en normotensivo, en el caso de que no sepa colocar un tubo de tórax o no haya nadie que lo haga. Y bueno, el tratamiento definitivo que lo hace el cirujano es la colocación de un tubo de tórax en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, ¿sí? Bien. Otra de las causas, como dijimos, el TEP, ¿sí? Con todos los factores de riesgo que ustedes ya saben y con la clínica que ya saben porque vieron la UP de tromboembolismo pulmonar. Ahí el tratamiento definitivo va a ser la fibrinólisis o la trombectomía, dependiendo del paciente y los criterios que nosotros reunamos en ese paciente, ¿sí? Dentro de las causas tóxicas tengo que sospechar principalmente tóxicos o drogas que me puedan producir QRS anchos, ¿sí? Por ejemplo, carbamazepina, amitriptilina, citalopram, ¿sí? Muchos pacientes con intento de autoeliminación utilizan estas drogas, ¿sí? Y las tengo que tener en mente y lo que voy a ver son QRS anchos, ¿sí? En ese paro cardiorrespiratorio o mejor dicho, cuando retorne a la circulación espontánea. Y en general lo que se usa es bicarbonato de sodio de 1 a 2 miliequivalentes por kilo, ¿sí? Les puse ese fármaco y nada más porque no quería profundizar mucho. Y la otra de las causas, la hipercalemia, como dijimos, la vamos a sospechar en pacientes con trastornos renales, ¿sí? Nosotros tenemos que realizar, o mejor dicho, pensar en estas tres premisas. Tenemos que proteger el miocardio, ingresar potasio a la célula y sacar el potasio, ¿sí? Obviamente, dependiendo del nivel de hipercalemia. Hay una hipercalemia leve, moderada y severa. Y acorde a esos rangos de calemia, ¿sí? Yo voy a hacer el tratamiento y obviamente también voy a ver hallazgos, por ejemplo, en el electrocardiograma. Un electrocardiograma de un paciente con una hipercalemia severa no es lo mismo que un paciente con una hipercalemia leve, ¿sí? Hay distintos hallazgos acorde al nivel del potasio. Pero básicamente lo que se usa es gluconato de calcio, ¿sí? ¿Cómo puedo ingresar potasio a la célula? Con infusión de dextrosa e insulina, ¿sí? O salbutamol. Ustedes saben que uno de los efectos del salbutamol es el ingreso paracelular de potasio a la célula. ¿Ustedes recuerdan eso? Del salbutamol. Porque les puse salbutamol y capaz quedan recalculando. Bueno, se lo puede utilizar por su efecto a nivel paracelular, ¿sí? Se hacen 10-20 miligramos nebulizado. ¿Y cómo voy a sacar el potasio de la célula, ¿sí? O del organismo, mejor dicho? Es con diálisis. O sea, un paciente con una hipercalemia severa que no responda a medidas farmacológicas es un paciente que va a diálisis. Siempre recuerden que yo a todo paciente con sospecha de trastorno hidroelectrolítico o no, pero que necesite diálisis, siempre un ionograma, Ulises, ¿sí? Recuerden que el potasio es uno de los iones que está dentro de los criterios de diálisis, ¿sí? Siempre ionograma. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí. ¿dudas hasta acá? Hasta acá sería en general paro cardiorrespiratorio, lo más importante y lo más a priorizar en torno al manejo prehospitalario, hospitalario, en torno al soporte vital
avanzado y a las causas reversibles de paro. Voy a... Una de las contraindicaciones de fibrinolítico era una contraindicación relativa, era un RCP traumático. Bien. Herman, a vos te gustan las contraindicaciones relativas, me parece. Bueno. Nada, a los otros le digo eso porque es alumno mío de tutoría. Tengo cierta confianza. Pero sí, digamos, es una contraindicación relativa. A ver, como siempre les digo, siempre pensemos en las contraindicaciones, absolutas. Yo no voy a pensar primero algo relativo. Primero tengo las contraindicaciones absolutas, que por algo son absolutas, que son las causas más frecuentes, ¿sí? De una contraindicación. Después lo relativo se ve literalmente en el momento de que estemos con ese paciente evaluando el riesgo costo-beneficio, ¿sí? Pero yo siempre tengo que ver primero esto aplicable a todo. Cuando hay contraindicaciones siempre tengo que recordar primero las absolutas, ¿sí? Y después paso a las relativas. Porque el paciente, primero que no voy a tener tiempo y segundo, después evaluaré el riesgo costo-beneficio. A mí lo primero que me importa es tratar de revertir la situación hemodinámica de ese paciente. ¿Está claro? Claro, así que lo usamos el fibrinolítico, ¿no? Digamos, en este caso, en sospecha de TEP. Sí, digamos, si está en criterio de fibrinólisis, sí, sí. Y si tenés opción en el lugar donde estás de contar con servicio de hemodinamia, bueno, ahí ya se decide en conjunto con el hemodinamista, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien, ¿alguna duda en cuanto a paro? El desfibrilador automático, uno puede elegir las veces que quiere que dispare o tiene una limitación o No, la carga, el DEA vos lo vas a utilizar hasta que llegue al servicio de emergencia, porque vos no podés seguir aplicando DEA en la calle, digamos. El paciente tiene que ir al hospital. El DEA es el paso previo al hospital. Por eso, antes, vos tenés que llamar al servicio de emergencia, como estaba ahí en los ítems. Está bien, pero, o sea... Pero sí, lo podés utilizar. Uno descarga hasta que busca Hasta que llegue el servicio de emergencia, vos vas a hacer tanto el RCP como la aplicación del DEA en caso de que detecte un ritmo desfibrilable. Tommy, un tema con ese, el DEA tiene, por el que está en la facultad, tiene una autonomía, digamos, de batería de carga de hasta 7 descargas. De hasta 7 o 11 descargas, porque depende, porque el que es automático llega hasta 150 joules y lo va autorregulando. Las primeras son máximas y después de la quinta o sexta lo empieza a regular. Básicamente llegan hasta las 10, pero llegar hasta las 10 de desfibrilaciones, digamos, imagina que ya pasó 20 minutos. Sí, por eso les digo, digamos, el DEA se utiliza hasta que llega el 107 o el SAME o lo que ustedes quieran en donde estén. No es el tratamiento, por favor, gurises, definitivo, ¿sí? O sea, ustedes siempre tienen que llamar al servicio de emergencia y tratar de delegar tareas, ya sea en el soporte vital básico, ¿sí? O avanzado. En el básico puede ser que estén ustedes solos o con un enfermero si trabajan en la ambulancia, o en la calle y están con otra persona y le piden ayuda, ¿sí? En ese caso ustedes son el líder, el rol del líder. Ahora, en el soporte vital avanzado, que es lo que hablamos del showroom, donde ya estoy en trabajo en equipo, ¿sí? Estoy trabajando en equipo y con otros profesionales, ¿sí? Fundamentalmente de enfermería. Entonces yo ahí tengo que, en el caso de que yo esté en el rol de líder, tengo que saber verbalizar y delegar tareas. O sea, si yo me equivoco en algo, siendo líder, o me demoro en algo, va a ser una reacción en cadena de tareas mal hechas. Eso queda claro. Entonces, por eso es muy importante que el rol del líder delegue tareas, ¿sí? Y se trabaje en conjunto, porque tampoco es que el líder es el que va a hacer todo, no. Simplemente toma ese rol porque es la persona que más experimentada está en esas situaciones, tiene más experiencia y, digamos, y el equipo de trabajo confía en él, ¿sí? Entonces, es muy importante que cada uno sepa
sepa el rol que va a cumplir. Porque yo siendo líder no puedo decir, necesito una vía. No, porque ¿qué van a hacer? Los 3 o 4 enfermeros que están se van a poner a buscar una vía. Y no puede pasar eso. Yo tengo que decir el nombre si lo conozco o con el dedo señalarlo, vos me buscás una vía periférica, ¿sí? Si estoy con un colega, vos te encargás del desfibrilador, de programarlo y de aplicar la descarga, ¿sí? Yo estoy con la ventilación, ¿sí? Si hay otro enfermero que se encargue de ver el tiempo, el reloj, y estar ante la ayuda que necesite su otro colega de enfermería, ¿sí? Es un trabajo en equipo que tiene que ser ordenado, porque si no, es todo ineficaz. Y eso no ayuda para nada al paciente. Una consulta con Entonces, eso. Entonces, el líder, digamos, el tiempo, el eficaz. orden, el liderazgo son cosas fundamentales en estas situaciones, digamos. No nos da tiempo a nada. Ujú. ¿Cómo? No Perdón, se escuché cortó. lo último, lo que dijo Que Facu. el Ajá. líder tendría necesariamente tendría que estar, digamos, delegando tareas o podría estar haciendo una tarea a su vez mientras delega. No, no, el líder, como mostré en la imagen que vimos en el Power, va a estar a la cabecera del paciente y se encarga de la ventilación. Ah, claro. O sea, lo Las menos tareas que son, demandante, las tareas que, ¿cómo? que podría ser, digamos, lo menos demandante, o sea, digamos, no sería lo Sí, más en realidad la importante. posición de la cabecera del paciente a vos te permite tener una vista panorámica de toda la situación. No es lo mismo estar del lado derecho o del lado de los pies del paciente. La cabecera del paciente a vos te da una vista panorámica de todo y poder estar cerca del monitor también. Pero las tareas que más son reemplazables o mejor dicho, que son intercambiables, son el masaje cardíaco y la ventilación, ¿sí? Yo puedo ir intercambiando, o el que esté de líder y el que esté haciendo los masajes, pueden ir intercambiando de posición, ¿sí? Porque no va a ser uno solo el que esté haciendo el masaje, Ulises. Si dijimos que cada 2 minutos lo recomendable es hacer el cambio. ¿Está? ¿Alguna otra duda de paro o de lo que sea? ¿Habían leído algo parecido a lo que les di hoy o todo nada que ver? Sí, sí, yo había leído el de la española también porque me apareció y era creo que de 2018, bastante nuevo, pero era bastante similar. Por ahí no nombraba la miodarona, nombraba solamente la lidocaína, pero las dosis lo mismo, la adrenalina lo mismo, lo de la solución fisiológica también. Tenía por ahí algo que decía que estaba bueno, era que ya es como más especial igual, pero que cuando revisábamos la vía aérea, que busquemos si no había secreciones o algo atragantado, que si podíamos lo saquemos o cosas así. Ujú. Bien. Sí, eso cuando vieron intubación siempre es importante, por ejemplo, las prótesis dentales o lo que sea que esté obstruyendo, es importante tenerlo en cuenta. Pero sí, digamos, ustedes de acá lo que se tienen que llevar es siempre en pensar las cosas más frecuentes, siempre, y en utilizar lo que recomiendan las guías en orden de prioridad. Si a mí siempre me recomiendan adrenalina como primera opción, ¿por qué voy a arrancar con amiodarona? ¿Sí? O sea, sabiendo que la amiodarona solo la voy a usar en ritmos desfibrilables. En el único momento que voy a usar después de la tercera descarga, recién ahí. O sea, siempre voy a arrancar con la adrenalina, ¿sí? Siempre saber diferenciar los ritmos. Y después en torno a pensar las causas, lo mismo, pensar siempre de lo más frecuente a lo menos frecuente y saber que el manejo en ese caso ya no va a ser completamente usted, sino del especialista dependiendo de la causa, ¿no? Ustedes van a resolver la situación del paro, estando en la guardia en el shock room, y después van a hacer un trabajo en conjunto con el especialista en donde a la unidad cerrada que vaya el paciente, ¿sí? ¿Alguna otra duda Con el o tema del tiempo comentario? también no es una duda, sino que como para aportar,
que es súper importante porque yo me imagino en la situación, ¿no? En un futuro hipotético, viene un joven en paro y debe ser re desesperante y tus ganas de querer salvarlo por ahí te llevan a querer prolongar todo lo de este soporte vital y también pensar en las consecuencias que tiene, cuánto tiempo él estuvo sin circulación, cuánto tiempo no le llegó nada al cerebro, si realmente es conveniente, porque vi que siempre se ve en eso en la serie y todo eso, que por ahí lo Sí, reanimás y se queda tipo en estado vegetativo, con muerte cerebral. También, o sea que antes de arrancar el RCP hay que pensar en eso también, en las consecuencias. sí, en realidad, bueno, eh, obviamente lo que se ve en la serie escapa a la realidad, ¿no? O sea, olvídense de eso. Pero después, obviamente, cada situación de paro cardiorrespiratorio es distinta, por más de que sea la misma patología, si se quiere, o situación clínica que es el paro, pero va a ser distinta en cada paciente, por esto, o porque sea un paciente joven, o porque sea un paciente quizás que conozco, lo que sea. Pero yo no puedo dejarme atrapar por eso o ahogar mi cabeza en ese sentido y escaparme de lo que tengo que hacer. ¿Sí? En lo posible yo tengo que seguir como si fuese un paro cardiorrespiratorio de cualquier paciente. ¿Sí? Obviamente, cuando empiecen a trabajar, como les dije, quizás lo primero que van a hacer es estar en las ambulancias, en las emergencias, o después quizás, muchos que son de pueblos o ciudades pequeñas como Jourdi y Narrein, que van a empezar a trabajar en esos sitios, van a ver que van a contar con insumos acotados. Entonces, yo acá les estoy planteando una situación estándar o lo necesario y van a ir a lugares donde quizás no tengan amiodarona o quizás incluso no haya succinilcolina por X motivo. Entonces, acá yo les di el ideal, como lo vimos en arritmias en el taller. Pero cuando empiecen a trabajar en sitios que no sean de un nivel de complejidad alto, van a tener que saber desenvolverse con lo que tengan, ¿sí? Y de ahí la importancia de muchas cosas, desde la semiología a la farmacología, de saber alternativas, ¿sí? Por eso es muy importante que profundicen mucho esos temas. En arritmias, por ejemplo, si eh, tengo un paciente con una taquicardia supraventricular paroxística y no tengo adenosina y no tengo ninguna alternativa, bueno, tengo que empezar a idearme algo más allá de la derivación. ¿Tá? Entonces siempre tengan alternativas a mano para el día de mañana. Bueno, si no tienen más duda, los libero así